Muy buenas tardes con todos los presentes de esta primera sesión del curso de lectura crítica de medicina basada en evidencias de ASUCEM Cuenca 2021, que tiene por objetivo como tal orientarnos en este proceso de lectura basándose en evidencias. En esta ocasión presentamos a la universitaria Wendy Cuji, quien es estudiante de medicina en la Universidad de Cuenca, vicepresidente de ASUCEM Cuenca, miembro del equipo editorial de la revista estudiantil 2 de diciembre, miembro del subcomité de Atlas Académicos CEPEM-FELSUCEM y ayudante de cátedra de morfología de la Universidad de Cuenca. Como tal, nos va a estar ayudando en la presentación del tema de introducción a la medicina basada en evidencias, y sin más preámbulo le dejo espacio a Wendy para su presentación. Muchas gracias, Ismael, por la presentación y muy buenas tardes a todos los asistentes. Para mí será un gusto compartir con ustedes este primer tema del curso de lectura crítica. Ahora, Ismael, permíteme compartir la pantalla y vamos iniciando. Me dice si se ve bien, por favor. Sí, se ve bien. Ya. Bueno, entonces, como les decía, el tema que vamos a ver hoy iniciando este curso es Introducción a la medicina basada en evidencia. Una práctica muy importante para los médicos en su día a día y también para nosotros que nos estamos formando como estudiantes de medicina, un hábito que debemos ir adquiriendo y perfeccionando durante los años de nuestra carrera. Como primer punto vamos a hablar de qué es la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia se compone de 3 principios. En primer lugar, la mejor evidencia científica. Es el primer componente y quizá el que primero se nos viene a la mente cuando pensamos en medicina basada en evidencia. Aquí se reúne toda la información que está disponible en la literatura científica. Como segundo punto tenemos la experiencia clínica. Aquí entra lo que sería la experiencia del médico tras varios años de estudio y después de aplicación de sus conocimientos en el tratamiento de sus pacientes. Y por último, tenemos también las preferencias del paciente. Tal vez este punto no se considera muchas veces o no lo tenemos muy presente dentro de la medicina basada en evidencia, pero es quizá la parte más importante, porque a más de poder seleccionar la mejor evidencia científica y tener nuestras propias opiniones como médicos, también debemos tomar en cuenta qué es lo que el paciente prefiere, si es que está de acuerdo con los tratamientos que le estamos ofreciendo o si por el contrario prefiere otras opciones. Entonces, como resumen, y en otras palabras, podemos decir que la medicina basada en evidencia se compone del saber, que es la evidencia científica, el saber aplicar, que es la experiencia del médico, y el aplicar, finalmente teniendo al paciente como punto central. ¿Cómo surgió la medicina basada en evidencia? La medicina a lo largo de la historia sufrió varias transformaciones, ya que inicialmente la práctica clínica era bastante empírica. Podía haber algún paciente que tuviese una condición que muchas veces no se conocía a profundidad, no se sabía cuáles eran sus causas o no se tenía muy claro cómo podríamos tratarla. Entonces, lo que hacían los médicos era basarse en sus conocimientos anatómicos, conocimientos fisiopatológicos y también su propia experiencia que ya habían ido adquiriendo en su trabajo o de sus maestros. Y en base a ello, podían proponer algún medicamento, alguna intervención que ellos pensaran que podría funcionar. Y cuando estas intervenciones funcionaban, podían repetir este mismo procedimiento con pacientes que tuviesen características similares e incluso recomendar estas intervenciones a otros compañeros médicos. Sin embargo, el problema con esta forma de aplicación de la medicina empírica es que sus postulados no siempre eran contrastables o reproducibles.
Fue apenas en el año 1834 cuando el médico Pierre Louis introdujo un movimiento llamado medicina de observación, en el que se empezaban a cuantificar la eficacia de ciertos procedimientos, como las sangrías, que se solían aplicar a los pacientes esperando que mejoraran su condición, pero se dieron cuenta de que este tratamiento en realidad no tenía una eficacia mayor comparado con otras intervenciones. Por lo tanto, este método fue el inicio de lo que serían las bases para después aplicar el método científico. Al cuantificar la eficacia de las sangrías y ver que no eran realmente importantes o beneficiosas para los pacientes, se pudieron ir dejando de lado, al igual que muchos otros tratamientos que no eran realmente útiles. En el siglo XX nació como tal el método científico, una forma mucho más objetiva y sistemática de organizar la información, y teniendo en cuenta que ésta pudiese ser comprobable, contrastable y reproducible. Aquí empezamos ya a registrar de forma mucho más ordenada todo lo que se hacía al tratar a un paciente y posterior a ello revisar si los resultados eran favorables o no, aplicando también ya métodos estadísticos para ver qué intervención incluso era mejor comparada con otras. El concepto de la medicina basada en evidencia se introdujo en el año 1991 por Gordon Guyatt, y este término aparece por primera vez en una publicación del American College of Physicians, haciendo referencia a lo que habíamos revisado inicialmente, estos tres componentes básicos. Y esto representaba en cierta forma también un cambio respecto al método científico visto desde una perspectiva totalmente objetiva y positivista. La medicina basada en evidencia, si bien toma como punto de partida el método científico, también le atribuye cierta validez e importancia a la perspectiva personal de cada médico basado en su experiencia. Entonces fue así que un año después, en 1992, en Canadá se creó el primer grupo de trabajo en medicina basada en evidencia, dando inicio a esta práctica que, como podemos ver entonces, es relativamente nueva. Ahora, ¿por qué es necesaria la medicina basada en evidencia? La principal respuesta que podemos dar a esta pregunta es la desbordante cantidad de evidencia que existe actualmente. Se estima que hay más de 30.000 revistas en el mundo que publican más de 2 millones de artículos por año. Esto sin duda es una cantidad muy grande de información que es prácticamente imposible que podamos nosotros leerla, procesarla, analizarla como se debe. Entonces, la medicina basada en evidencia nos ayuda a poder elegir mejor qué fuentes vamos a utilizar y qué información es la que realmente nos puede servir, teniendo en cuenta que más del 90% de la evidencia que existe en realidad cuenta con poca solidez científica. Y esto no quiere decir necesariamente que los artículos que podemos encontrar sean de mala calidad. Simplemente quiere decir que la mayoría de ellos son estudios primarios que no son por el momento generalizables y que no nos pueden servir para nosotros aplicar esto en un paciente. Entonces, el principal aporte de la medicina basada en evidencia fue la estandarización de la metodología y la enseñanza de las herramientas para una búsqueda eficiente y un análisis sistemático de la evidencia existente. Tal es la importancia de la medicina basada en evidencia que ya desde el año 2008, en un editorial que apareció en la BMJ, encontrábamos esta frase que dice: un médico del siglo XXI que no puede leer críticamente un estudio está tan mal preparado como uno que no puede tomar la presión arterial o examinar el sistema cardiovascular. Entonces, puede parecer un poco exagerado, pero nos deja ver qué tan importante es que nosotros como médicos
e incluso desde nuestra formación de pregrado, estemos preparados para reconocer qué tipo de información nos sirve, qué tipo de información es válida y qué tipo de información es aplicable para la práctica clínica. ¿Cuáles son los requisitos para la aplicación de la medicina basada en evidencia? Como conocimiento previo, nosotros debemos manejar todo lo relacionado a los tipos de estudios, de acuerdo a dos características principalmente, el nivel de evidencia y la idoneidad. Para hablar del nivel de evidencia, tenemos esta pirámide, la famosa pirámide de la evidencia científica, que tal vez muchos de ustedes ya la conocen, en donde tenemos en la parte inferior a los estudios que son los más abundantes, los estudios primarios, como series de casos, los reportes de casos, las editoriales, opiniones de expertos. Más arriba ya vamos con los estudios de casos y controles, de cohortes, y en la parte superior los ensayos clínicos controlados aleatorizados, metaanálisis, revisiones sistemáticas, y más arriba todavía tenemos a los sumarios y a los sistemas de toma de decisiones clínicas. Entonces, de acuerdo a esta pirámide, nosotros reconocemos que los estudios que tienen un mayor nivel de evidencia en realidad suelen ser los menos abundantes, pero son los que compactan la mayor cantidad de información y nos permiten hacer una revisión rápida y completa del tema que estamos tratando de aclarar o de la duda que tenemos. Entonces, generalmente para aplicar la medicina basada en evidencia, nos servimos de estos estudios que se encuentran en la parte superior de la pirámide. Y también tenemos que tomar en cuenta la idoneidad del estudio que estamos revisando. Entonces, si nosotros queremos informarnos sobre asociaciones, por ejemplo, vamos a ir a revisar un estudio de casos y controles. Si queremos ver riesgos, estudios de cohortes. Si lo que queremos es ya mucho más específico, como en el caso que estamos conversando ahora, para aplicar medicina basada en evidencia, si queremos saber cómo podemos manejar una situación específica de un paciente, pues probablemente vamos a requerir una guía de práctica clínica que está mucho más arriba en la pirámide. Y como otro de los requisitos para la aplicación de la medicina basada en evidencia, tenemos también el análisis del diseño y de los resultados del estudio. El análisis del diseño se refiere a que nosotros podamos revisar si el diseño que se aplicó está acorde a los objetivos que el investigador o los investigadores se propusieron, si los resultados que se obtuvieron no tienen errores, si están correctos y si son relevantes y responden a la pregunta inicial que se hizo. Este análisis va a ir variando, va a ser un poco diferente en dependencia del tipo de estudio que nosotros estemos analizando. Entonces, va a ser un poco diferente si es que tenemos estudios de cohortes, si son casos y controles, si son revisiones sistemáticas. Y en esa parte se va a profundizar más a lo largo de este curso. Van a poder revisar cómo analizamos cada uno de estos tipos de estudios. Pero por ahora nos podemos quedar con estas tres preguntas generales que nos podemos hacer al iniciar la lectura de un artículo. ¿Cuáles son los resultados del estudio? ¿Son estos resultados válidos? Y lo más importante, ¿me ayudarán estos resultados en la toma de decisiones sobre mi paciente? Porque si esta última pregunta no la podemos responder de forma positiva, probablemente no nos va a servir de mucho revisar este artículo y no es recomendable que invirtamos tiempo en su lectura. Ahora vamos a pasar al proceso de la medicina basada en evidencia. Se ha planteado un modelo de 5 pasos en medicina basada en evidencia que nos ayuda a recorrer este camino y llegar finalmente a nuestro objetivo, que es responder una pregunta clínica. Recordando que la medicina basada en evidencia siempre inicia y termina con el paciente, por eso el gráfico que está en la parte inferior izquierda, donde vemos a un médico haciendo probablemente la entrevista a su paciente. Entonces, ¿qué es lo que inicia este proceso? Cuando tenemos un paciente con algún problema específico, vamos a formularnos una pregunta clínica
pero es importante que esta pregunta clínica pueda ser respondida. A continuación vamos a buscar eficientemente la evidencia, valorar la evidencia encontrada, aplicar la evidencia y finalmente evaluar el desempeño. Entonces, a continuación vamos a ir viendo cada uno de estos puntos y qué es lo que contiene. Como punto 1, formular una pregunta clínica que pueda ser respondida. Entonces, en esta parte vamos a hablar también de algo que probablemente para muchos de ustedes ya es bastante conocido, que es la pregunta en el formato PICO, porque esta pregunta también se aplica bastante cuando somos nosotros quienes queremos desarrollar alguna investigación, cuando estamos armando nuestra pregunta de investigación, aplicamos este formato para poder establecer nuestros objetivos también. Entonces, este formato es aplicable al formular nuestra pregunta clínica e iniciar el proceso de búsqueda de la información. La P hace referencia al paciente o problema y la intervención de comparación. Este elemento, a veces, si no es relevante, podemos omitirlo. Y por último, O de outcome. Entonces, aquí vamos a revisar los resultados que esperamos con la intervención. Como ejemplo, para revisar cada uno de estos componentes, tenemos este pequeño caso de un bebé de 4 meses que ingresa con bronquiolitis viral. Sus síntomas se vuelven progresivamente más graves y nos preguntamos si administrarle corticosteroides ayudará a que mejore y a reducir su estancia en el hospital. Entonces, ¿cuál es el perfil de nuestro paciente? Es un bebé de 4 meses con bronquiolitis viral. Esa sería la primera parte de nuestra pregunta clínica. Continuamos con la intervención, los corticosteroides. En el caso de la comparación, podríamos no colocarla o colocar como comparación simplemente no intervenir con corticosteroides. Entonces, sería no administración de corticosteroides. Y por último, los resultados. En este caso, queremos evaluar dos cosas. Cómo el paciente mejora. Para esto hay varios tipos de puntuaciones clínicas que van a poder cuantificar qué tanto mejora un paciente. Y la otra parte es reducir la estancia en el hospital. Entonces, esto es más fácil de cuantificar de acuerdo al tiempo que el paciente pase hospitalizado. Listo. Entonces, el segundo punto sería buscar eficientemente la evidencia. Para esto vamos a tener en cuenta algunas cosas también. Iniciamos con los términos de búsqueda. Los términos de búsqueda son importantes para evitar dos cosas no favorables en nuestro proceso de búsqueda. Uno, que encontremos muy pocos estudios. Y dos, que encontremos demasiados. Porque si son muy pocos, probablemente muchos estudios relevantes para nuestra pregunta clínica están quedando fuera. Y si es que son demasiados, en cambio, es muy difícil que podamos revisarlos todos y valorarlos adecuadamente. Entonces, siguiendo con el ejemplo previo, le voy a regresar aquí la diapositiva para revisar. La pregunta clínica que nos habría quedado sería, en un bebé de 4 meses con bronquiolitis viral, ¿es una administración de corticosteroides comparada con la no administración de corticosteroides benéfica para que el paciente mejore y reduzca su estancia en el hospital? Entonces, con todos estos elementos vamos a ir armando nuestros términos de búsqueda. Tenemos la bronquiolitis viral como parte del primer componente, los corticosteroides y sinónimos y otras palabras relacionadas, glucocorticoides, esteroides, prednisolona, dexametasona como parte de la intervención. Y por último, la estancia en el hospital y la puntuación clínica como parte de los resultados. A estos términos los podemos utilizar para una búsqueda básica, si es que no manejamos el tema de búsquedas avanzadas. Y por el momento los podemos ir conectando con algunos operadores booleanos. Entonces, los dos principales, AND y OR. Con AND lo que vamos a hacer es reducir nuestros resultados porque al utilizar AND le indicamos al buscador que queremos que todos los artículos que nos aparezcan
contengan sí o sí los dos términos que hemos unido con ese operador. Si es que uno de los artículos contiene solamente uno de los términos, no nos va a aparecer y va a quedar fuera de nuestra búsqueda. Mientras que con OR podemos incluir varios artículos que contengan solamente algunos de los términos que estamos buscando. Entonces, en este caso podría quedar de la siguiente manera. Unimos todos los componentes, todas las palabras que están dentro de la intervención, ya sea corticosteroides o glucocorticoides o esteroides o prednisolona o dexametasona. Y lo demás lo podemos ir uniendo con AND. Entonces, bronquiolitis viral y todo lo que viene en el apartado de la intervención y los resultados. Entonces, esa sería una forma básica de poder armar nuestra búsqueda. Ya si manejamos búsqueda avanzada, incluso podemos ir aplicando más filtros, viendo si deseamos buscar estas palabras solamente en el título, solamente en el abstract de los artículos y hacer nuestra búsqueda mucho más específica. Y otra parte importante también es seleccionar nuestra base de datos. Entonces, aquí vamos a escoger dónde buscamos la evidencia que después nos va a servir. Tenemos varias bases de datos, por ejemplo, la biblioteca de Cochrane. También tenemos Medline, que es mantenida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y es la base de datos más amplia en bibliografía biomédica. A Medline podemos ingresar a través de PubMed y también tenemos algunas otras bases de datos como Embase, de Elsevier y Lilacs, que es sobre todo relevante si es que lo que buscamos es literatura que se centra en el contexto de América Latina y el Caribe. A Lilacs podemos acceder a través de la Biblioteca Virtual en Salud, la BBS, que tal vez muchos de ustedes también la conocen. Y aparte de la accesibilidad del idioma, pues lo que les decía, que nos sirve a veces para contextualizar más la información en nuestra región. Mientras que Cochrane, por ejemplo, y Medline son muy útiles. Cochrane para revisiones sistemáticas sobre todo. Medline también para encontrar metaanálisis, estudios clínicos aleatorizados. También encontramos aquí los estudios primarios. Pero bueno, es una excelente base de datos para buscar la mejor evidencia científica. Otras herramientas que también nos pueden servir son, por ejemplo, UpToDate, en donde encontramos sumarios sobre algunos temas específicos. Estos sumarios suelen contener muchísimas referencias, más de 100, muchos de ellos, y entre estas referencias tenemos incluso ya revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, realmente nos compactan muchísimo la información y nos ayudan a poder revisar un tema de forma rápida y confiable. Y el Best Practice de la BMJ, la revista médica británica. Entonces, en este recurso, sobre todo, podemos encontrar guías de práctica clínica. Ya. Como tercer punto, tenemos valorar la evidencia encontrada. Para valorar la evidencia encontrada, nos vamos a centrar en 3 puntos principalmente. En valorar su validez, la importancia y la aplicabilidad. Y este punto viene después de la búsqueda, porque muchas veces, a pesar de que podamos plantear correctamente nuestra pregunta clínica, podamos establecer correctamente nuestros términos de búsqueda y seleccionemos también adecuadamente nuestra base de datos, puede pasar que al finalizar nuestra búsqueda nos aparezcan artículos que cumplen con todas esas características que nosotros le hemos pedido al buscador, pero que finalmente al leerlos no son exactamente lo que estamos buscando, no están directamente relacionados con el tema que queremos investigar. Entonces, en este punto vamos a ir valorando qué tan útiles son los estudios que hemos ido encontrando. Para esto, hay algunas herramientas también que nos pueden servir, sobre todo checklists para ir viendo qué tan útil o no es un estudio. En este caso, una herramienta que se puede utilizar son las CAS. Aquí tenemos varias listas de cotejo que son, por ejemplo, para ensayos clínicos controlados, para revisiones sistemáticas
para estudios cualitativos y, bueno, diferentes tipos. Este que está aquí como ejemplo es uno de revisiones sistemáticas. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntarnos, ¿se incluyó el tipo adecuado de artículos? Sí, no, o si no estamos seguros también. Al final vamos a ir revisando, de acuerdo a una puntuación, qué tan útil es este estudio que hemos encontrado. Y eso nos va a ayudar también a no pasar demasiado tiempo revisando un artículo que probablemente no es la mejor evidencia que podemos encontrar. Como cuarto punto, y es uno de los que ya va casi al final de este proceso, es aplicar la evidencia. Entonces, aplicar la evidencia no se refiere simplemente a que vamos a tomar lo que dice un artículo que encontramos y hacer exactamente lo mismo en nuestro paciente, así sin consultarle a nadie. Eso no puede ser de esa forma. La aplicación de la evidencia, si recordamos el último de los componentes de la medicina basada en evidencia, necesita socializar las opciones con los pacientes. Es importante que nosotros podamos hablarles de la eficacia de un tratamiento que ya hemos encontrado, también de los riesgos que tiene, que podamos socializar esto de forma clara con el paciente o, en caso de que así se requiera, con sus padres o sus cuidadores, y asegurarnos de que la persona entienda correctamente lo que le queremos decir, cuáles son sus opciones, y de esta forma pueda tomar una decisión informada. También es importante que para aplicar la evidencia tengamos en cuenta los costos y la disponibilidad, porque, por ejemplo, puede que en nuestro país, en nuestra región, ciertos tratamientos no estén disponibles. Entonces, a pesar de que se haya visto que este es el mejor tratamiento para alguna enfermedad, no le podemos ofrecer eso a nuestro paciente. El punto 5 es evaluar el desempeño. Para evaluar el desempeño, nosotros debemos hacer como un análisis de todos los pasos previos y revisar, obviamente, qué tan buena fue la intervención para nuestro paciente, pero también en qué otras partes del proceso podemos mejorar. Si tal vez nuestra búsqueda de información todavía no es lo suficientemente eficiente, tal vez la podríamos hacer más rápido, ocupando menos recursos, o en algún otro punto del proceso. Siempre podemos ir revisando algunos puntos en los que nos falta mejorar y tratar de cambiar esto para la próxima vez. Ya. Ahora, todo lo que hemos estado conversando previamente se centra directamente ya en la práctica clínica de un médico. Pero, ¿qué implica la medicina basada en evidencia para los estudiantes de medicina? Bueno, por parte de los estudiantes de medicina también se espera que nosotros nos mantengamos actualizados, que estemos preparados para en el futuro también poder estar al día con los cambios que van apareciendo y poder ir a la par del avance de la ciencia, no quedarnos con algunos conceptos o alguna información que en muchas ocasiones suele ser así, que de un mes a otro o incluso en semanas puede ir cambiando, y es algo que hemos visto bastante con la reciente pandemia que apenas estamos tratando de superar. Todos conocemos cómo fue este proceso de que cada día salía información nueva, cada día se descubrían cosas o cada día se postulaban cosas. Entonces, es importante que nosotros podamos aplicar la medicina basada en evidencia desde nuestra posición como estudiantes. Quizá una de las dudas que podríamos tener aquí es, bueno, si nosotros no estamos directamente a cargo de un paciente todavía, ¿de dónde van a salir estas preguntas clínicas? Bueno, las preguntas clínicas, para aplicar este formato PICO que habíamos visto antes, nosotros podemos empezar nuestro entrenamiento ya si es que tenemos la oportunidad de visitar los hospitales. Ahí vamos a encontrar pacientes, y si ya tenemos la oportunidad de entrevistarlos y armar sus historias clínicas, a partir de ahí nosotros con esos datos podemos ir practicando y tratando de buscar
la mejor evidencia para este caso. Y si es que todavía no estamos en el nivel de poder asistir a un hospital o de poder entrevistar a un paciente, incluso los casos clínicos de enseñanza que nos presentan nuestros docentes nos pueden servir como una base para iniciar este entrenamiento en la medicina basada en evidencia. ¿Qué es lo recomendable también para nosotros como estudiantes? Es obvio, y sobre todo si estamos en los primeros años de la carrera, que muchas veces no vamos a tener muy claro todo el panorama de alguna patología. Entonces, es importante aquí agregarle a todo este proceso de 5 pasos de la medicina basada en evidencias un paso previo, que es buscar el contexto. Entonces, ¿qué debemos averiguar para nosotros tener ese panorama general antes de iniciar la formulación de nuestra pregunta clínica? Es conocer un poquito más la condición que tiene nuestro paciente. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la historia natural de esa enfermedad? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué métodos existen? Y también qué tratamientos se aplican, y comprender de forma general cada uno de estos puntos. Aquí no es necesario que nosotros hagamos esta búsqueda ya directamente en PubMed, en Scopus, en UpToDate, porque la idea no es esa precisamente. Podemos revisar esto de forma general y rápida con una búsqueda en Google para tener simplemente como una base y después no tener dificultades en comprender ciertos términos cuando estemos haciendo la búsqueda, cuando estemos analizando los resultados. Y bueno, retomando uno de los puntos que se habían mencionado previamente, cuando hablábamos de cómo fue esta evolución de la práctica empírica al método científico y el surgimiento de la medicina basada en evidencia, recordar que la medicina basada en evidencia no es solamente la información del artículo y no es solamente información objetiva, sino que también importa mucho el punto de vista del médico y el punto de vista del paciente. Así que esta es como la frase final con la que podríamos quedarnos, que la medicina basada en evidencia le aporta más ciencia al arte de la medicina. Y con esto hemos terminado este recorrido del primer tema, Introducción a la medicina basada en evidencias. Espero que les haya gustado y que esta información les sea útil. Les dejo aquí también mi perfil de Instagram, donde suelo estar compartiendo contenido médico, por si en algún momento quieren conversar un poco más de temas relacionados a la medicina, investigación o en general del proceso de formación como futuros médicos. Ha sido un gusto compartir con ustedes este primer tema en esta tarde y muchas gracias. Igualmente, agradecemos tu destacada participación, Wendy, con esta ponencia. Excelente exposición acerca de la introducción a la medicina basada en evidencias. Muchas gracias por colaborarnos en este curso en la sociedad y te lo agradecemos mucho, Wendy. Gracias. Gracias a ti, Ismael, por la invitación. Y buenas noches a todos. Que disfruten las siguientes ponencias de este curso. Recordamos a los participantes que la segunda ponencia del día de hoy fue reprogramada para el día de mañana de 7 a 8 de la noche, por lo que el día de hoy se terminaría la sesión ahora. En un momento procederemos a enviar como tal el link de asistencia y se mantendrá abierto hasta las 7 en punto de la noche. Muchas gracias. Recordamos también que la palabra clave es necesaria para llenar el formulario de asistencia.